Buenos días, profe. Sí. Buenos días. Demos un momentico para empezar. Voy organizando las diapositivas. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, Bueno, profe. Bien, gracias. muchas gracias por la madrugada. Bueno, ya estoy grabando. Empecemos. Eh, bueno, como habíamos empezado pues nuestra clase la semana pasada, estábamos explicando eh, qué es lo que teníamos que hacer. Hicimos un recorrido sobre lo que nos tocaba hacer en la materia. Me confirma si están viendo una presentación que se llama Sistemas Contables. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces la semana pasada básicamente hicimos un recorrido contando qué es lo que vamos a hacer. En este momento aún no nos aparece el C virtual, que es por donde nosotros vamos a ir cargando la información y donde vamos a ir haciendo los entregables y donde vamos a ir verificando paso a paso nuestras 5 unidades. Como eso todavía no lo han cargado, yo en este team les he ido colocando información de las diapositivas, videitos. Ayer les coloqué algunas cosas que les sirve para el trabajo que tenemos que hacer y cositas que vamos a trabajar hoy. El objetivo de la clase de hoy es hablar sobre los sistemas contables, que básicamente es nuestra primera unidad y sobre la cual ustedes tienen el primer entregable el 22 de febrero de manera individual en el chat virtual, recordando nuevamente que lo que debemos hacer, y ahorita hacemos al final de la clase, otra presentacioncita que les cargué haciendo muchas aclaraciones y explicando más cositas. Pero recuerden que esta primera unidad nos habla de cómo sabemos o cómo elegimos nosotros un sistema contable, y entonces en ese orden de ideas ustedes deben buscar o seleccionar 5 software contables que conozcan, que busquen en internet, y con esos 5 software contables podrían hacer lo que se llama una matriz o un comparativo con 10 características. Y esas 10 características es comparar en esos 5 software cómo se comporta y hacer un análisis. Muchas de esas características, y en lo que vamos a hablar hoy, dos diapositivas, ahí hay muchas opciones que ustedes pueden escoger y van seleccionando. ¿Para qué? Para que hagan una infografía y con esa infografía hagan un análisis. Entonces, básicamente nosotros hemos dicho o estamos hablando en estos días que los sistemas contables básicamente es una de las herramientas más importantes para el contador dentro de sus muchos roles. Y dentro de esos roles puede ser trabajador independiente o en una empresa, que muchísimas veces nosotros no la escogemos porque cuando llegamos nosotros, la empresa tiene la herramienta, pero en algunos momentos nos piden que lo hagamos. Cuando nosotros estamos al lado de una empresa, pues en el sistema contable de una empresa, que es importante, mire, nosotros pasamos y la evolución de la información contable ha pasado de hacerlo a mano y hacerlo a planillas en Excel y ya tener unas plataformas que nos registran la información. En este momento, llevar la contabilidad con las normas nacionales o internacionales de contabilidad no es viable, no es viable ni es legal, digámoslo así, tú llevar una contabilidad en Excel. Porque entonces uno dice, no, si el Excel es una buena herramienta, pero una de las funciones, básicamente, ¿qué es? Que la información esté bien soportada, guardada y genere informes. Entonces los sistemas han evolucionado desde la parte manual a hojas de cálculo a sistemas más avanzados, esas plataformas que nos gestionan de forma adecuada nuestros datos, nos los custodian,
nos dan la información y nosotros hacemos el reconocimiento contable. Muchísimas veces esos sistemas contables, ¿qué hacen? Nosotros los configuramos para que nos hagan adecuadamente un reconocimiento contable. Ellos nos almacenan la información y de acuerdo a lo que nosotros queramos, nos dan informes. Inclusive, centralizan toda la información de la empresa. ¿Eso quién dice? La empresa tiene muchas áreas, muchos departamentos y toda la empresa, todo lo que hace tiene, como se llama, ese efecto contable. Entonces tenemos que tener valores de todas las transacciones para poder nosotros hacer estado financiero. Cuando nosotros miramos miramos, analizamos o pensamos en un sistema financiero, nosotros ¿qué buscamos? Que tenga un registro centralizado, o sea, que sea capaz de centralizar todas las informaciones. O sea, hay veces nosotros encontramos sistemas contables que se están con módulos. Entonces tiene el módulo de facturación, el módulo de compras, el módulo de nómina, el módulo de activos fijos, el módulo de importaciones. Pero ¿cuál es el eje central? Que toda esa información llegue a contabilidad, aunque estén interactuando todas las personas o muchas áreas de la empresa. Ahí es donde se ha descentralizado un poco la operatividad del sistema, pero se centraliza la contabilidad para que las personas del departamento hagan sus procesos contables y tributarios. Anteriormente, en un proceso contable, nosotros ¿qué teníamos que hacer? El contador tenía que hacer todo. Todos los documentos de la empresa tenían que pasar por el contador del departamento contable. Él los tenía que analizar y los tenía que contabilizar. Ahora, en los sistemas modernos o la tecnología que ha avanzado, en muchas versiones que encontramos que hay áreas diferentes con programas diferentes, no, con módulos que gestionan los procesos individuales, están configurados, hacen documentos y al final que nos llega a contabilidad toda la información. Entonces nosotros tenemos registros centralizados, la información al día, ¿para qué? Para poder tomar decisiones, elaborar informes y presentar impuestos. Desde eso, ¿a qué nos lleva? ¿O qué buscamos? Que tenga una buena precisión. O sea, que se minimicen los errores humanos. O sea, que nosotros no tengamos que sumar, multiplicar, dividir y restar. No, que desde el documento origen que genera la transacción no hayan errores, que el sistema los capture al precio que es y con una configuración adecuada. ¿Para qué? Para que la información sea contable. Inclusive hoy, la inteligencia artificial nos está llevando ¿a qué? A maximizar esas utilidades y si ustedes han visto, nos están ofreciendo hasta, ¿cómo se dice? Reconocimientos contables o que es la contabilización desde el documento fuerte, desde las bases de datos de la DIAN, para que los contadores minimicen ese trabajo. Entonces, como quien dice, ¿tú todavía contabilizas a mano? No, el sistema te lo va a contabilizar. Eso tiene algunas, ¿cómo se llama eso? Tiene algunas prevenciones, porque si no hay una buena configuración, nosotros no podemos tener un buen registro. Entonces ahí tenemos que participar. También nos habla que de esa centralización o arquitectura, como lo llama la diapositiva, la información se estructura y se categoriza automáticamente, facilitando la recuperación de datos históricos cuando sea necesario, como quien dice, el soporte y la custodia. La contabilidad que nos muestra la secuencia de todas las transacciones de una empresa desde que nace hasta el momento actual. Hay normas que nos dicen a nosotros que la información debe estar 5 o 10 años, pero básicamente si yo tengo una empresa que lleva 50, 60, 70 años, la contabilidad debe dar cuenta de todos esos movimientos. ¿Por qué? Porque básicamente ¿qué tenemos? Los hechos económicos de la empresa y no se pueden perder, ya que tributariamente o comercialmente nos obliguen a tener unos registros en un tiempo, pero la información tiene que seguir adelante y la debemos conservar. ¿Qué encontramos nosotros? Y mire que estas características o estos dibujitos que tengo podrían ser para ustedes esos análisis o características que pueden hacer. Por ejemplo, acá, potenciadores tecnológicos. Aquí me dice portabilidad. Entonces, ¿qué nos están ofreciendo? Acceso 24/7 de cualquier lugar y dispositivo. Elimina la dependencia física.
Eso podría ser una característica para analizar software, porque hay algunos que no lo hacen. Por decir algo, yo trabajo en una empresa que el sistema está configurado en los computadores y servidor de la empresa, y por orden del dueño que desconfía de la tecnología, no se pueden acceder desde por fuera de la empresa, inclusive ni siquiera autoriza en Anidez que uno, ¿cómo se dice?, computadores remotos. Entonces, el sistema es muy particular, diseñado para ellos, o sea, un proveedor tecnológico, unos ingenieros lo desarrollaron y no es comercial, entonces solamente está allá. Entonces, el contador, el revisor, el auxiliar, tienen que interactuar ¿desde dónde? Desde la empresa, y ese software no lo permite, pero inclusive no tanto porque la casa de software no lo permita, sino porque la empresa dijo, no quiero tenerlo por fuera, no puedo abrirlas, no quiere trabajar en la nube, no es portable, pero fue una decisión. Automatización, ejecución de tareas repetitivas, y los sistemas nos permiten eso, a documentos preconfigurados, o sea que si yo tengo una nómina, pueda decir, copiar el documento, son las mismas cuentas, solo cambiar valores. Que las causaciones son muy repetitivas, tengamos plantillas. Ustedes imaginan nosotros haciendo una cuenta 20 veces, 20 comprobantes, o sea, que nos permita tener unas plantillas o unos comprobantes prefijos que yo solamente le cambie los datos, porque se vuelve como quien dice muy manual. Entonces, los sistemas que nos permiten o que nos están permitiendo o que buscamos nosotros, automatización, y en esa automatización es que esas tareas repetitivas se minimicen, perdón, como quien dice, aumentamos el tiempo de digitación a otros tiempos más importantes como de análisis. También encontramos la seguridad de los datos, la forma como cifran y copias de seguridad. Para nosotros como contadores hay veces, no, pues en mi caso, no sé, ustedes son más tecnológicos, más jóvenes, es difícil entender eso, pero que los software nos garanticen dónde están las copias de seguridad, cómo lo recupero si lo pierdo, si tengo un daño en el sistema, o inclusive, ¿qué pasa? Me roban en la empresa, se me llevan los computadores, yo tenga la capacidad de recuperar la información. ¿Por qué no tener la información? ¿A qué nos lleva? A que no tengamos información actualizada de la empresa, a que no podamos nosotros cumplir con obligaciones tributarias o comerciales, a que no podamos pagarle la nómina de los trabajadores. Imaginen que nosotros tengamos una empresa que tenga 300 empleados y nos roben el computador y digan, ahí estaba la base de datos, ¿cómo vamos a pagar la nómina? Entonces, eso es básicamente esas características importantes. Nosotros qué estamos encontrando o que vemos muy común en el día a día de los sistemas contables. Miren, nosotros ahora con la DIAN estamos hablando de documentos electrónicos. ¿Y qué significan esos documentos electrónicos? Esos documentos, al que se le genere alguna pregunta me alza la mano, que no estoy viendo quién está conectado para darle la palabra. Entonces, miren, cuando nosotros estamos hablando de documentos electrónicos, estamos hablando que los documentos están dejando de ser físicos y tenemos que hacer un proceso de envío y reporte a la DIAN. Por decir algo, aquí ustedes están hablando, ven donde dice facturación electrónica y tienen entre paréntesis la DIAN y SUNAT. SUNAT es la entidad fiscalizadora de otro país, porque muchísimas veces esas presentaciones son internacionales para que no se me enreden. Entonces, todos esos documentos electrónicos que llevan a que las empresas cumplan con unas obligaciones tributarias de reportar compras, ventas y nóminas, porque cada uno que tenemos unas obligaciones de presentar impuestos, y los impuestos en la gran mayoría, como el impuesto de renta que me muestra, ingresos, costos y utilidad para el impuesto de renta, ventas y compras para el impuesto a las ventas, ingresos para industria y comercio. Entonces, nuestras entidades de control o nuestras entidades tributarias que buscan tener la información ellos en su software, en sus plataformas para cruzar con nosotros. Entonces ahí es donde a nosotros nos sacan declaraciones sugeridas. Entonces esas funciones operativas que están llevando a que se automaticen. A mí ya automáticamente me obligan a que haga una factura, la mande a la DIAN, me genere un CUFE, quede aprobado y un proceso, inmediatamente esa información también me quede contabilizada para primero que hable el mismo idioma de la DIAN y segundo está en línea. No la puedo alterar, no la puedo cambiar. Inclusive, hay veces las empresas no tienen los mismos sistemas. Tienen un sistema de facturación aparte y tienen un sistema de contabilidad aparte.
¿Qué nos permite? Unas interfaces, ¿para qué? Para hacer unos archivos planos y cargar. Gestión de inventarios, compras y nómina, lo mismo. O sea, hablar un mismo idioma. Entonces, hay uno que buscan estas funciones del día a día, que haya una homogeneidad en los sistemas contables. Ustedes se imaginan teniendo un sistema de nómina diferente, compras y facturación, y que para el contador, ¿qué le toque hacer? Ir a coger toda la información y volverla digital. O sea, eso en vez de generar una buena calidad de la información, una buena oportunidad y tener la información al día, generaría muchísimo trabajo. ¿Por dónde se me fue? Y adicional, ¿qué nos están presentando o qué debemos o cuáles son las necesidades? Algo que se llama inteligencia de los negocios y reportes. Generación de reportes instantáneos, flujos de efectivo y personalización. Aquí, ¿qué estamos hablando? Generar reportes básicos, flujos de efectivo que nos pide la empresa y personalizar toda la información que yo quiera tener. ¿Por qué? Porque el poder de la información, el que tiene la información tiene el poder, y el que tiene la información actualizada, ¿qué puede generar? Puede generar elementos claves para tomar decisiones de inversión, decisiones de financiación, de muchísimas cosas. Entonces los sistemas ya tienen que avanzar, o deben, o mejor dicho, están avanzando a darnos la información ya prediligenciada y la capacidad que nosotros escojamos. Desde nuestros módulos contables y tributarios, nosotros, por ejemplo, de contabilidad en reportes que necesitamos, estados de situación financiera, estados de resultados, estados de cambio en el patrimonio, flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque nuestras normas nacionales e internacionales nos piden que periódicamente hagamos entrega de estados financieros, de final de periodo, por un año o periodos intermedios. Pero adicionalmente, en tributaria, que nos piden las bases, el IVA a pagar, la retención en la fuente, industria y comercio, y muchísimos reportes que cada entidad que administra un impuesto nos lo pide. Y adicional, la organización nos pide información. Nosotros, ¿cómo hacíamos antes? Tomábamos nuestra información, hacíamos cuadritos en Excel, o algunos programas básicamente nos llevaban a sacar unas tablas en Excel y nosotros las manipulábamos para generar información que la gerencia o las áreas de la empresa lo pedían. Ahora, ¿cómo funciona? Nos dan esa opción de personalizar. Y esa opción de personalizar, ¿a qué hace referencia? ¿Qué información necesitamos y dónde la sacamos? Nosotros tenemos información de materias primas, de productos terminados, de facturación, de clientes, de proveedores, días de cartera, días de mora. Y entonces, a partir de ahí, se generan lo que se llaman las métricas o los indicadores que necesitan las empresas. No sé si se acuerdan, o yo creo que ustedes ya vieron indicadores financieros. Entonces, muchísimas empresas, para ellos es muy importante esos indicadores financieros, pero a través del tiempo van construyendo unos indicadores diferentes. Por ejemplo, nosotros como contadores hay algo que nos parece muy importante saber: cuántas transacciones o cuántos registros tiene una contabilidad. Y uno le pregunta a un contador, o uno va a cotizar una contabilidad, y entonces uno dice, bueno, ¿y cuántos registros tiene esa contabilidad? Y nosotros no sabemos. Muchísimas veces algunos expertos nos dicen, para cobrar una contabilidad, si soy asesor, calculen registros. Entonces es diferente yo decir que tengo una empresa que hace 100 registros al mes a una que hace 1000. ¿Y eso a qué lleva? A saber yo cuánto puedo cobrar, cuánto va a ser el tiempo de dedicación, cuánto va a ser el equipo de trabajo, y entender todas esas obligaciones. Entonces, básicamente, a eso nos llevan los sistemas. Básicamente, nuestros sistemas cumplen muchos objetivos, ya lo habíamos dicho como en lo que he hablado. O sea, nos cumplen unas funciones financieras, administrativas y fiscales. Empecemos nosotros al revés. Nosotros somos un país que, dentro de la mayoría de los objetivos de nuestra contabilidad, es ser soporte para el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos una carga impositiva grande. Y cuando yo hablo de carga impositiva grande, estamos hablando que hay muchos impuestos. Tenemos impuestos de carácter nacional, impuestos departamentales y municipales. Y muchísimos de esos, o si no es toda la mayoría, ¿de dónde sale la información? De la contabilidad. Necesitamos sacar el IVA, necesitamos los informes de ingresos, compras y gastos, IVA generable, IVA descontable. ¿Dónde lo sacamos? De nuestros balances de prueba, de nuestra contabilidad. Necesitamos presentar la declaración de industria y comercio, el eje central o el hecho generador
del impuesto de industria y comercio es los ingresos. Entonces tenemos que ir a mirar nuestras cuentas 4. Necesitamos pagar la retención de la fuente, nuestras cuentas 2365 que las hemos ido almacenando a través de cada mes. Necesitamos hacer impuesto al patrimonio que tienen las empresas. O sea, en general ese es el sistema. Y el sistema fiscal es el que nos ha llevado a ese proceso de modernización en la parte de sistemas. Mire, lo que hablábamos ahorita, documentos electrónicos. Y entonces tenemos que avanzar en documentos electrónicos. Las empresas tuvieron o tienen o están haciendo esa inversión en sistemas que hablen con la DIAN, que hablen con hablen con el proveedor electrónico, que es el que le envía a la DIAN, y que a la vez hable con la contabilidad y que se vaya haciendo las declaraciones, como se dice, sugeridas antes. También tenemos nosotros lo que es los sistemas financieros, que básicamente es ahí esa parte desde normas internacionales que nos dicen qué debemos hacer. Entonces ya nosotros tenemos que hablar de normas internacionales de contabilidad, que tenemos 5 estados financieros, de propósito general, de propósito individual, cuándo los debemos presentar y cuáles son los mínimos que tenemos que presentar. Pero hoy en el camino y en la mitad de este rompecabezas que tenemos, los sistemas administrativos, porque la empresa no solamente funciona contabilidad e impuestos, no, la empresa necesita muchísima información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y ahí es donde entran unas, ¿cómo se dice? Unas áreas muy importantes, costos y presupuestos. ¿De dónde salen los costos? De la contabilidad. Los presupuestos no están en la contabilidad, no es un módulo, yo no lo digito, pero saco la información y empiezo a proyectar. Flujos de caja para el tesorero, planes de inversión. Entonces, ahí la empresa, ¿qué hace? Programarse, estructurar su plan de acción de cómo funciona. Y los sistemas financieros me muestran los resultados hacia atrás. Cuando yo hablo de sistemas financieros, ¿yo qué encuentro? Encuentro que a quiénes son los usuarios de la información contable, los terceros. La DIAN, para ver si cumplo bien las normas contables, los proveedores, los bancos y los socios, que son aquellos que van a mirar si la empresa sí tiene una rentabilidad, si la empresa sí tiene unos recursos adecuados que garanticen una transacción. ¿Para qué? Para saber si les presto, para saber si invierto, para saber si genero un cupo de endeudamiento. Entonces, mire, ahí los sistemas contables a qué nos llevan, a que ellos, el resultado final sea la información que todos los stakeholders, como se dice, o los stakeholders o las partes interesadas puedan leer la información de la empresa. Entonces, uno que dice, un sistema contable, ¿a dónde me tiene que llevar? Me tiene que llevar a que nosotros podamos mostrar la realidad de la empresa y mostrarla de una forma acelerada, oportuna y a tiempo. ¿Eso qué significa acelerada, oportuna y a tiempo? Que un estado, una contabilidad al día no es aquella que yo saco ahora en diciembre y voy a decir qué pasó en enero, febrero, marzo, abril, mayo. No, la información 12 meses después sirve para efectos tributarios, pero no va a tomar decisiones. El mundo contable uno dice que es muy rutinario. Pues sí, pasa enero, pasa febrero, hago los procesos, cierro y empiezo. Hago los procesos, cierro, empiezo, presento informes, presento impuestos y vuelvo y empiezo. Pero al final, ¿qué voy a mostrar yo? Que cada mes de forma oportuna sé cuánto vendí, cuánto me gasté, generé utilidad, generé pérdida, generé excedentes de efectivo, pude invertir. O sea, todos esos indicadores y toda esa información, básicamente, ¿a qué nos lleva? A que cada mes sepamos qué pasa. La información atrasada no nos sirve. O sea, ya no nos sirve para tomar decisiones. ¿De qué nos sirve hoy, 10 de febrero, nosotros decir que en enero del año pasado ganamos 50 millones, un año después? Pues como histórico sirve, pero no para tomar decisiones. Si yo les dijera a ustedes que van a comprar una empresa, perdón, ustedes me van a comprar yo soy el dueño de una empresa y ustedes me van a decir hoy 10 de febrero cuántas fueron las utilidades mes por mes del año pasado y me dicen, no, y yo le digo, no tengo la más remota idea, ustedes van a decir, esa empresa no es confiable. O sea, no puedo creer en esos resultados y no me interesaría comprarla, porque cuando uno es inversionista,
si nosotros estamos en los roles de inversionista, nosotros, ¿qué nos interesa? Que la empresa sea organizada, estable, confiable y genere utilidades. Entonces, la primera pregunta que uno hace. Cuando cuando las empresas o cuando cualquier persona invierte en un software que busca, entonces ahí es donde empieza no solamente ahorrar plata, porque muchísimas veces cuando alguien dice, no, un sistema contable que no sea muy caro, y pues muchos de ustedes pueden entrar en una empresa pequeña, mediana y grande, y pueden preguntar cuánto costó el software. Nos podemos encontrar desde empresas que pagaron 2 millones, 10, 20, 30, 5.000 millones, 10.000 millones. Y uno dice, Dios mío, es muchísima plata. Pero eso hay que llevarlo a ese retorno de la inversión, al costo-beneficio, y dónde recupera la empresa esos dineros. Mire, y aquí tenemos 6 puntos muy importantes. Ahorro de tiempo y dinero. Entonces, ¿eso qué lleva? Reducción de costos operativos. Y cuando hablamos nosotros de reducción de costos operativos, nosotros podemos estar hablando de reducción de horas extras, inclusive reducción de personal, reducción de errores. Entre menos sea ese componente que humano personal, vamos a minimizar los errores. Y muchísimas veces la mayoría de estos errores, ¿donde los vemos nosotros? En impuestos, que es donde nosotros básicamente lo hacemos bien, lo hacemos mal, lo hacemos de forma oportuna o extemporánea y pagamos multas. Automatización de procesos manuales, como lo habíamos visto por ahí en una diapositiva anterior. O sea, dejar de hacer todo manual, o sea, me automatiza. Yo ya tengo configurado las cuentas de ingreso, retención, entonces yo hago una factura, llamo al cliente, le vendí esta mercancía la tengo codificada en tal cuenta. Entonces yo opero un documento electrónico, pero no le tengo que decir cada momento qué cuenta va a manejar. Usted imagina nosotros haciendo una factura y dependiendo de lo que vendamos, esta va a ser en la 4120, esta en la... No, hay unas configuraciones internas que nos llevan a configurar y eso es lo que ustedes van a ver más adelante cuando empecemos a ver el programa. Vamos a trabajar con productos y entonces esos productos los vamos a configurar a un inventario, los vamos a configurar a una cuenta de ingreso, a una cuenta de IVA. Entonces, cuando nosotros compremos ese producto, ¿qué le vamos a decir? ¿A quién se lo compramos y cómo es el precio? Él automáticamente nos va a calcular el IVA, la retención, pero después de ese primer momento que le dedicamos a la configuración, nosotros no tenemos que en cada documento decirle eso a la 4120, no, ya nosotros escogemos el producto, escogemos el cliente y en esa primera parametrización ya está todo listo. Entonces, solamente ¿qué hacemos nosotros? Hacemos como si estuviéramos llenando un formulario, le mandamos a la DIAN, contabilizamos y ya nos ahorramos todo el tiempo. O sea, automatizamos esos procesos manuales. ¿Para qué? Para poder tener esta información al día para tomar decisiones. Esta parte de ecología sí es cultura empresarial, porque mire, la filosofía de los documentos electrónicos, y ahí estamos hablando nosotros de facturas de venta, documentos soporte, nómina electrónica, que ya nos está diciendo hasta la norma, no necesitas una factura para que te paguen. Ya hay unos procesos electrónicos, lo mandas a la DIAN y te queda contabilizado, quedan unos documentos en PDF. No lo tienes que imprimir desde la norma tributaria comercial. ¿Para qué? Para reducir papel, para minimizar esa huella de carbono que se llama y el impacto en el medio ambiente. Ya hay empresas que sí no tienen esa conciencia y fuera que se hacen todos esos documentos electrónicos, vuelve, los imprime, en 3 veces los archiva, si eso ya está disminuyendo. Con estos nuevos sistemas, colaboración, acceso remoto y trabajo en equipo. O sea, eso es muy claro. La excepción a la regla, lo que les decía yo a ustedes, mire, la empresa no quiere, la empresa que les hacía referencia, no quiere tener un software en la nube, no quiere dar acceso a los sistemas para que los empleados trabajen desde casa y por cualquier acceso remoto puedan trabajar, no. Como requisito del dueño fue trabajar en la oficina, no tener accesos por internet y el sistema, digámoslo, sea vinculado a un servidor de la empresa. Pero básicamente cuando uno toma esas decisiones y le piden el retorno de la inversión, aquí la tenemos, beneficios tangibles. Para mí, ¿cuál es el más importante? Tiempo y reducción de errores. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nos equivocamos. Y un ejemplo de eso son las declaraciones de impuestos. Hace muchos años, uno que hacía, llenaba los formularios a mano o en una máquina, los de impuestos. ¿Qué le pasaba? Uno se equivocaba. Y ahora, con el proceso
diferente. Uno entra a la página de la DIAN, digita, él le suma, le resta y le hace alarmas. Eso no te da, cuadra y que minimiza errores con la DIAN. Entonces mire que los sistemas sí nos están ayudando. Con respecto a la experiencia, ¿qué se busca cuando nosotros accedamos a un sistema o lo estemos interactuando? Que sea fácil de uso, interfaces intuitivas que no requieran ser un experto. O sea, como quien dice, nosotros entremos a un sistema y lo veamos como tan lógico que es ingresar, hacer reportes, corregir, imprimir, que se va volviendo como cuando hablamos de Windows, cuando hablamos de decir que ventanitas, que clips, o sea, que nosotros no tengamos como si fuéramos a programar y tengamos que darle un código de entrada o de proceso, no. Veamos la información tanto que podamos interactuar y seleccionar lo que queramos y que se vuelva muy similar. O sea, por decir algo en el sistema que vamos a manejar, van a ver que vamos a tener 4 módulos y los 4 módulos tienen sus mismas facilidades. Una parte por donde configuramos, otra parte por donde ingresamos la información, otra parte por donde sacamos la información. Y tanto el módulo de facturas como el de nómina, como el de contabilidad, tiene esa misma configuración. ¿Para qué? Para que sea muy lógico y sea, como dice intuitivo. O sea, que hay veces ustedes no pueden conocer un programa y dicen, vea, por aquí entra la información, por aquí es el módulo informes, porque se vuelve muy parecido, unas plataformas muy similares, pero eso no es que se estén, como quien dice, robando o pirateando, sino esa fase de que esas experiencias sean fáciles de usar. Muchísimas veces encuentra unos software muy enredados que uno dice, Dios mío, ¿por dónde hago un comprobante? ¿Por dónde saco el informe? Y entonces usted empieza a mirar. Entonces dice, tiene que haber un módulo de entrada, un módulo de configuración y un módulo de salida, básicamente. Esta parte de escalabilidad e integración, estamos hablando que el software debe crecer con la empresa y se conecta con todos los sistemas. ¿Por qué? Porque la información es, como quien dice, el activo de la empresa. Cuando nosotros hablamos de esos sistemas CRMS, que son los que administran la información, inclusive básicamente están enfocados a conocer el cliente. Un ejemplo muy grande son, por ejemplo, las empresas como Falabella, las empresas como El Éxito, que empiezan a utilizar una información ¿para qué? Para entender las tendencias del cliente y ofrecerlos. Por ejemplo, los puntos del Éxito, los puntos de Falabella y de las millas que llevan a que cuando usted empiece a interactuar captures muchísima información y a partir de esa información nosotros tengamos las tendencias de gastos y compras de una persona. Entonces, uno que ve, por ejemplo, en Falabella, usted Falabella compra y vende muchísimas cosas. ¿Y que empieza Falabella? A interactuar esa información de facturación, la lleva a unos módulos de manejo de los clientes para hacer proyecciones de marketing y te ofrecen de todo. Entonces ya te van a decir, mire, John Pérez le gusta comprar televisores, vea, y les llega el mensaje, hoy están en promoción los televisores. Si en su historial usted compra ropa, le van a decir, aquí está la ropa, compra los tenis, y entonces te empiezan, como quien dice, a motivar y a hablar de lo que se llama esos marketing o estas cosas de las necesidades básicas o las compras impulsivas que hacemos, nos las administran. ¿Y eso dónde sale? Mire que de ahí salen los software informáticos. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cuál sería la forma más fácil y sencilla de uno comprar un software? Aquí tenemos como que dice 5 pasos. Evalúe las necesidades, defina el presupuesto, investigue opciones, verifique que sea compatible y haga una prueba gratis. Muchísimas veces tomar una decisión, y mire que los sistemas tienen muchas características, pero siempre hemos dicho, las empresas todas son diferentes. Las empresas básicamente son mundos apartes. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesita usted? Porque si usted no necesita un software tan robusto, ¿cómo hacer la inversión de 2.000 millones para utilizarlo? Ahí está perdiendo plata. O usted tiene una empresa súper pequeña, ¿por qué va a comprar uno grande? No, a sus necesidades. Muchísimas veces cuando uno habla de evaluar de necesidades es básicamente, mire, yo tengo que crecer, yo ya estoy produciendo, ya estoy importando, ya tengo muchos activos fijos, entonces yo que voy y reviso mi proceso y yo estoy haciendo muy manual todo, entonces necesito que la facturación, un módulo que maneje la cartera, que yo pueda hacer seguimiento a los clientes, que le haga seguimiento a los proveedores, que pueda tener un control de las importaciones aparte, que tiene más información,
que pueda controlar los activos fijos, dónde lo compré, cuál es la depreciación, para dónde cómo lo deprecio, dónde está, quién es el responsable. Nosotros vemos muchísimas veces en empresas grandes que todos los activos tienen unos códigos de barras. ¿Y eso es para qué? Para controlarlos, los escanean y eso administra no solamente un software administrativo que me dice quién es el responsable, sino me muestra si el activo está bien, si lo puedo depreciar, si lo doy de baja o si le puedo hacer un proceso de deterioro. Entonces, evaluando esas necesidades dependiendo de lo que yo necesito. Y ahí básicamente también podríamos decir, hoy ustedes toman la decisión de comprar un software de contabilidad. Contadores se van a dedicar a la asesoría tributaria independiente, asesoría contable, perdón, y entonces usted dice, ¿yo cómo me voy a comprar un software de 1.000.000.000? No, hay unos software especiales para contadores que hacen asesoría en outsourcing. Entonces ustedes, mira, es el que yo puedo comprar. Y entonces van y ofrecen una asesoría. Miran si ese software que usted tiene bajo el modelo, sí le aplica, porque muchísimas veces yo tengo mi software, sigo por decir algo, y me ofrecen una contabilidad y yo la quiero llevar en outsourcing. La empresa es tan grande que no es viable llevarla llevarla en mi software. Entonces, ¿qué me toca? Hacerlo todo manual o decir no, cambiar de software. Presupuesto es muy importante. Quien no trabaje con presupuesto, pues el dinero sí es importante y en las empresas tenemos que saber. Y entonces el presupuesto es el presupuesto máximo. ¿Cuánto me vale el programa, cuánto me vale la implementación y cuánto me vale la asesoría? Porque yo le digo a ustedes, cómprenme un programa de 100 millones y pagamos de entrada 100 millones, pero lo instalamos y nos toca pagar una mensualidad de tanto, unas horas de asesoría, unas horas de configuración y al final se me volvió el doble. ¿Y qué nos van a decir si por decir algo nosotros estamos en ese rol? El gerente nos va a decir, yo, así no es. Investigar opciones, sí. Nosotros tenemos que mirar qué opciones hay en el mercado y leer las reseñas y las opiniones. Muchísimas veces la gente opina públicamente, me fue mal o me fue bien con el programa. Pero sí, las casas de software en su mayoría colocan los clientes y yo puedo tener la capacidad de ir a preguntar cómo le fue. Y básicamente, si ustedes son buenos colegas y una competencia adecuada, si un colega lo llama a una empresa, mire, yo estoy interesado en comprar el Word Office, ¿cómo le ha ido? Lo que busca uno es una recomendación sincera, lo que busca uno es decirle, mire, el proceso de implementación fue bueno, fácil, regular, me atienden bien. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Verificar compatibilidad. Hay veces empezar desde cero no es bueno, como quien dice, lo que tengo lo... No, usted tiene un sistema que bien o mal está funcionando con él. Tiene que colocar una fecha límite para empezar con otro. No es, y siempre necesitamos la información de atrás, porque es la histórica. Si yo compro un programa nuevo y lo voy a empezar el 1 de enero del 2026, tengo en ese programa nuevo la información hacia adelante y en el viejo la información hacia atrás. Tengo que tratar de interactuar con los dos. ¿Por qué? Porque yo no puedo que el programa nuevo me lea la información hacia atrás, porque a veces no es lógico. Aunque hay veces, como dice esta diapositiva, podemos verificar la compatibilidad. O sea, como quien dice, el anterior y el nuevo, cómo me pueden interactuar para yo tampoco empezar de cero. Inclusive, saldos iniciales. Yo tenía un saldo, un computador, un software viejo, ahora tengo uno nuevo. ¿Cómo hago en un archivo plano, en un proceso de integración para no empezar de cero? Y es muy importante, denme una prueba gratuita. O sea, yo cómo voy a interactuar. Y muchísimas veces en las decisiones de comprar software, nunca involucramos a los que lo operan. Entonces usted puede ser el contador, o sea, con todo el respeto, pero usted nunca va a acceder al sistema. Usted le dice auxiliar a su analista o a su asistente que le saque informes, usted solamente los va a analizar. No, necesitamos que la persona que interactúa, que genera la información, nos diga si sí es bueno o malo. O sea, no, la palabra no es si sí es bueno o malo, si es operable. ¿Por qué? Porque si el que accede al sistema no es capaz de funcionarlo, esa es la entrada de la información. Esos son 5 pasitos sencillos para hacerlo. Y también nos recomiendan ese checklist, o sea, pregunte siempre, soportes y actualizaciones, ¿qué tengo? Y mire, eso también podría ser una de las características que ustedes puedan elegir para el trabajo. Soporte y actualizaciones. El soporte y actualizaciones en Colombia es demasiado importante. ¿Y por qué es demasiado importante en Colombia?
el soporte y las actualizaciones, porque nosotros tenemos una contabilidad o un proceso normativo muy cambiante. Prueba de ello son las reformas tributarias, y las reformas tributarias inciden en la contabilidad, en las tarifas de impuestos, en las tarifas de retención, en la creación de nuevas normas, en la creación de nuevos archivos planos para hacer medios magnéticos. Entonces, si mi sistema no tiene una buena actualización, un soporte, me cambiaron la norma en la mitad del año, al final del año, y me toca hacer todo manual. Básicamente, ¿qué pasa? O sea, tengo que aumentar mi trabajo. No me ayudaría. Cumplimiento de las normas. Nosotros tenemos que saber que cumplamos las normas y que siempre esté adecuado, y sobre todo a este tema de los documentos electrónicos. O sea, que si hable el mismo lenguaje de la DIAN. Seguridad certificada, que tengamos la capacidad de que los datos sí nos los garanticen, que no se pierdan, que los podamos recuperar, que no, inclusive he visto empresas que han tenido problemas porque en las negociaciones no tienen muy claro esa parte del backup, quién los maneja. Entonces, por decir algo, hay empresas muy organizadas que tienen departamentos de sistemas, pero hay otras que no, entonces no sabemos de eso, no saben de eso. Cuando menos pensó, no le pagaste al proveedor, y el proveedor de software digamos lo mal dicho, secuestró los datos y usted lo necesita. Es un complique. Usabilidad real, lo que decíamos allá, que sea fácil de interactuar. Y ahí es donde viene, y por último de esta diapositiva, ¿a dónde tenemos que llegar? A que el contador deje de ser el digitador de los datos y pase a un analista estratégico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros tenemos que dejar de ser el que solamente saque balances, presente informes, sino que presente con esa información oportuna y valiosa para la toma de decisiones. Ya nosotros en las juntas directivas, en las reuniones, a los contadores, al departamento contable, ya le han dejado de hacer muchas preguntas. O sea, primero es, siempre, cuántos llevamos en los activos, cuánto es el endeudamiento, cuántos son los ingresos, los costos, los gastos, perdimos o ganamos. O sea, esas han sido siempre las preguntas básicas, pero ya a qué preguntas se está yendo la norma no las empresas, se está yendo a señor contador, señor jefe del departamento contable, analista en cualquier rol. ¿Cuáles son sus recomendaciones o propuestas? ¿Para qué? Para que la situación de la empresa mejore. ¿Y por qué? Porque por la contabilidad pasa toda la información de la empresa, y entonces muchísimas veces el contador se da cuenta de todo y es capaz de detectar o plantear estrategias para reducir costos, estrategias para aumentar ingresos, para optimizar gastos. Nosotros vamos viendo en el proceso contable, como quien dice, ¿por qué gastaron tanto? ¿Por qué gastaron tanto? Uno de tantos ejemplos. Entonces uno puede decir, mire, hemos hecho un análisis y hemos determinado que se están gastando millones en papelería. Hagamos un proceso de optimización, que estamos comprando 2 veces y tenemos mucho inventario. O sea, esa información, ¿de dónde sale? Esa información sale de la contabilidad, esa información sale de ese proceso. Entonces, si nosotros, esos sistemas contables que nos permiten sacar información oportuna, a tiempo, de calidad, cumpliendo las normas, vamos a tener el insumo ¿para qué? Para analizar. ¿Y qué tenemos que tener nosotros para poder analizar esas competencias? Como lo dice la diapositiva, dominio técnico es saber saber del tema, tener una visión más analítica, o sea, como quien dice, mirar el panorama, el impacto de los datos y la empresa, el entorno y en la proyección de los negocios. Y no es de más, como se dice, actuar con ética profesional. La objetividad, la confidencialidad y, como quien dice, ese profesionalismo. Y aquí es donde ya nos piden a nosotros que nosotros como contadores en nuestra formación le agreguemos herramientas digitales desde la universidad para integrarse al mercado. Esas herramientas digitales es cómo proceso la información. Pues ahora, digamos, podríamos tenerla un poco más fácil porque, digamos, nos están ofreciendo muchísimas herramientas para analizar la información. Desde inteligencia artificial, que, digamos, puede ser lo último que uno con un prompt le puede dar la información y le puede decir, dame recomendaciones o estrategias para este balance. Si tú le colocas a y eso lo he probado, tú sacas un estado financiero, lo presentas y cargas un archivo de tendencias de ingresos o estados financieros de 2 o 3 años,
Tú le puedes decir a una inteligencia artificial, hazme un análisis histórico de la información y plantéeme sugerencias para esto. La inteligencia artificial te puede generar esos elementos que te lleven a generar estrategias, pues inclusive, pues, pero dándole una revisión. ¿Por qué? Porque si, como hemos visto en el camino, y la inteligencia artificial es muy atractiva, porque, digamos, nos puede ahorrar tiempo, pero si nosotros nos metemos un poco a la inteligencia artificial, es un auxiliar que nosotros tenemos que saber manejar para que nos dé la información a nosotros. Entonces, por ejemplo, desde inteligencia artificial, los prompts que llaman y en ChatGPT dice, en mi rol de contador, por favor, o sea, ¿y eso qué dice? O sea, yo tengo que decirle a la inteligencia artificial qué quiero, cómo lo quiero y después inclusive interactuar con la inteligencia artificial. Me entrega un resultado y yo cuestionarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué le estoy dando yo a la inteligencia artificial? Le estoy dando una materia prima. Y esa materia prima, ¿para qué me sirve? Esa materia prima me sirve para básicamente nosotros poder tener insumos, pero si nosotros no lo revisamos, no vamos a poder entender cómo es el proceso. Entonces, mire, muchachos, que básicamente a dónde nos está llevando eso. Eso nos está llevando eso a que tengamos herramientas más importantes. Y eso a todo a qué nos lleva, a que son los elementos que ustedes tienen que considerar para hacer su trabajo. Yo les cargué fuera de esta diapositiva varias y unas infografías, o sea, no es la idea leerlas todas, pero sí que ustedes les den una miradita, porque si ustedes hacen una lectura de esas diapositivas, de esos videos, van a encontrar esos elementos que ustedes pueden decidir para, para hacer ese trabajo. Y aquí les quiero recordar aquí en estas diapositivas más detalladas que nuestro primer trabajo es ese 22 de febrero, donde nosotros vamos a saber cómo seleccionar un software contable. Entonces, ¿dónde lo vamos a subir? A la plataforma. ¿Qué necesitamos nosotros de ese trabajo? ¿Qué es el entregable? Mire, el entregable es que ustedes hagan una infografía, un análisis comparativo visual y dinámico, dice la rúbrica, y un video de socialización. Y recordando que es un trabajo estrictamente individual. ¿Eso qué indica? Vuelvo y lo digo. Nosotros vamos a escoger 5 software contables con 10 características. Y esa matriz de comparación, ustedes van a hacer una infografía. Y entonces, ¿qué significa? Pues desde lo que se está pidiendo desde la universidad, un análisis comparativo, visual y dinámico. O sea, no es una tabla en Excel, no es una tabla en Word, que ustedes le den ese componente creativo, animado, gráfico, que les puede ayudar la inteligencia artificial, que les puede ayudar Canvas, que les puede ayudar Genially a que lo haga bonito. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes primero? Tomar esa decisión. ¿Qué cinco software van a tomar y qué 10 características? Hacer una investigación de todos los software y mirar esas características si aplican. ¿Dónde saca la información? ¿De dónde saco la información de los software y esas características que haya decidido? Encuestas, entrevistas. Yo voy a preguntar el software de mi empresa, le pregunto a la contadora, o usted ya lo conoce. O las otras va y busca, va a ser el Sigo, el Alegra, el WordOffice, el SAP. Va a la página de internet y va y mira las características y que todas sean iguales. Estas diapositivas no es para que se me enreden, sino que lo van a ver, sino que le dice, bueno, el que le muestra software realizados. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Cuando nosotros cogemos la rúbrica, vamos a decir 5. Entonces, si ustedes no me escogen 5 y me escogen 4, en ese pedacito de la rúbrica se van a sacar menos. Entonces, si ustedes cogen 5 software, 10 características y hacen el análisis adecuado, ¿cuántos se van a sacar? Se van a sacar la nota máxima. Pero si ustedes lo que hacen es que escogen 4 software, 9 características, esa rúbrica que lo va a llevar, que no le va a colocar todos los puntos. Por ejemplo, acá, miren, acá yo tengo en este dice marco analítico. Aquí dice, escoja 10 elementos. Mire, por ejemplo, aquí yo tengo algunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay muchos. Entonces yo pues un elemento que puede escoger es el costo, el soporte, si es en la nube, el tema fiscal. O sea, usted escoge las características que son 10. Recomendaciones. Entonces, el sistema que le dice, escoja las características, 10 características, 5 software y haga un análisis. Y en ese análisis, ¿usted qué tiene que hacer?
una recomendación. Cuando yo analizo, básicamente yo qué encuentro, encuentro opciones para tomar decisiones. Entonces, si yo analizo 5 software, yo puedo llegar al final y contestar una pregunta: ¿cuál es el que le sirve a una persona, a un contador independiente? ¿Cuál es el que le sirve a las empresas grandes? ¿Cuál es el que le sirve a las empresas pequeñas? ¿Cuál es el más costoso? O sea, cuando yo comparo, llego a conclusiones. Eso es lo que necesitamos. Mire, ¿qué formatos nosotros aquí recomendamos? Canvas, Genially. Las que no recomendamos es PowerPoint. O sea, ¿por qué? Porque el PowerPoint es muy estático. O sea, no te da ese componente creativo. Y esa tarea de que ustedes entren y que nosotros les pidamos que lo hagan creativo, que lo hagan con diseños, porque en la vida real y en las empresas lo necesitamos. Cuando nosotros hagamos informes, ¿qué necesitamos? Informes bonitos, informes que llamen la atención. Porque mire, cuando hablamos de objetivo visual, ¿qué nos dice? Salir de lo convencional y presentar un diseño profesional de alto impacto. Los retos no, yo los invito, hagan su diseño y después pídanle a la inteligencia artificial que se lo mejore. O sea, no le digan a la inteligencia artificial, haga su análisis, haga una primera versión y dígale que se lo mejore. Vas a tener un trabajo muy importante. Cuando ya ustedes tengan ese trabajo, ¿qué tienen que hacer? Producir un video, socialización y presencia. Dice, el estudiante debe dejarse ver en la cámara durante la socialización, no apagar la voz. Entonces dice, ¿y ese video qué es? Socializar la infografía. Explique ese análisis, no solamente leer. Una buena iluminación. ¿A qué acuerdos podemos llegar? O sea, estamos pidiendo que ustedes se vean, pero si usted me dice no me quiero ver, pero que la voz sí sea la suya, porque me ha pasado, profe, yo no me quiero ver. ¿En qué herramienta les he recomendado? Yo les he recomendado en Canvas uno tiene su infografía, hay una forma de grabarse. Si no saben, en una clase les puedo explicar en la próxima clase. En Teams, en Zoom, ¿qué es lo importante? Que usted frente a su computador me permita como la clase, yo hablar, verme y allá. Y que sea buena calidad, o sea, que se vea usted, o por lo menos que se vea la voz. O sea, no queremos voces de inteligencia artificial que quedan más bonitas. No. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo límite, pongámosle 10 minutos. Usted se pasó. Aquí habla de penalización, pero no, si usted se pasó, yo no los voy a penalizar. Pero básicamente es ser conciso, es rápido. O sea, usted ya hizo la diapositiva, preséntela y analícela. O sea, que se evidencie que usted lo hizo, que se toma el tiempo de analizarla. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que montar? Ustedes lo que tienen que montar básicamente es un link, o sea, porque básicamente los videos son demasiado grandes, entonces no cargan. Entonces uno qué hace cuando nos activen la plataforma, tú coges eso que lo tenés en Team, en Canvas, en YouTube, como no sé en qué herramientas, y usted lo que hace es que en una hoja de Word o PDF inserta el link. Entonces usted coloca análisis, infografía de Margarita, el link lo carga. Ya yo qué hago, cuando vaya a revisar le doy clic y lo puedo acceder. ¿Qué tenemos que tener claro? Que el link funcione. Pues yo sí tengo algunas precauciones. Cuando ustedes lo montan y no me carga, yo no les voy a colocar cero. Yo les mando un mensaje, mira, no carga, mándeme el link, verifiquemos porque no me estaba funcionando. ¿Qué debemos evitar? Que no se evidencia nada. O sea, por decir algo, alguien me mandó una presentación y solamente hizo un video pasando la diapositiva. O sea, no interactuó. Falta de componentes, o sea, o sea, que lo tengan en cuenta. 5 software y 10 características y que funcione, básicamente. Recuerden que es el 22 de febrero, que se carga la plataforma virtual, lo montamos en PDF o y que es individual. ¿Qué estamos nosotros, o sea, ¿cómo se dice? ¿Qué hacemos antes de mandarlo? Mándeselo a alguien a que lo verifique, mándeselo usted mismo. O sea, yo hay veces cuando tengo que hacer los trabajos con Lean, yo me lo mando a mi correo y después del correo que me llega lo accedo para que me funcione. Porque muchísimas veces, ¿qué me pasa? Usted está en un programa y alguien ha hecho programas pues que se salen, que no conoce uno, y entonces ustedes están en su computador, tienen una clave, tienen un usuario y les funciona. Pero cuando se lo mandan al tercero, ¿qué le hacen al tercero?
lo obligan a que tenga una clave de ingreso y se registre. Por ejemplo, en Canvas le dice a uno, link de visualizaciones, o sea, que le llegue lo pueda ver, mírelo. Cuando usted esté haciendo el video, como si usted fuera el experto, o sea, usted está explicando, ¿cómo es? Usted es el que manda, usted es el que toma las decisiones. Entonces, mire, que yo no sé, muchachos, pero si es complicado este tema, ¿cómo lo ven? Porque mire, la idea ¿cuál es? O sea, tenemos 12 días para montarlo, o sea, digamos 2 semanas. Y la idea es nosotros dejar, como quien dice, chuleado el tema de sistemas contables. Yo les he cargado en el Teams muchísimas cosas adicionales. ¿Por qué? Porque el trabajo ya es de ustedes. El trabajo es ir a montar la información, ir a buscar, hacer cuadros, hacer interactuar. Pues yo qué puedo ofrecerles adicional. Si usted avanza en el trabajo y me quiere mandar una versión antes del 22, profe, me da una revisioncita si lo tengo bien, yo con mucho gusto me lo mandan al correo, yo les digo, ¿vas bien? O le hago recomendaciones, o sea, antes del 22. Porque ¿cuál es ya la idea? A partir de la próxima clase, ir ya a avanzar a la segunda unidad, que es empezar a trabajar ya en firme en nuestra empresa, en el trabajo colaborativo. Entonces ahí es donde yo sí deseo no, los voy invitando a que para la próxima clase ya podamos ir generando los grupos. Yo estoy esperando que me carguen el C virtual para cargarles la oportunidad que ustedes creen los grupos. Entonces yo les aviso. ¿Por qué? Porque ya la próxima clase es, muchachos, recuerden que tienen que crear su empresa, su producto, y estas son las políticas. Empecemos a trabajar. Y en ese rol de trabajar las políticas, yo qué les voy a explicar, cuáles son las políticas, cómo funcionan, cuál es la fuente, y ahí ustedes tienen que construir ese documento y empezamos a configurar el sistema. O sea que yo sí necesito para la próxima clase que por lo menos vayan teniendo claro cuál es el equipo y vayan generando sus nombres. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo espero tener, o sea, no sé por qué no me han cargado el C virtual. Yo espero tener el C virtual listo para el jueves. O sea, ahorita, mañana hay inducción de la universidad que nos carguen el C virtual para ir generando los grupos. Aunque pues por aquí les mando información, por eso no es mi estrés, sino pues para ir generando los grupos y ir generando como más precisión en el sistema. Preguntas, muchachos, inquietudes, dudas. Profe, buen día. ¿Los grupos los escoge usted o cómo va a ser lo de los grupos? Porque la No, verdad, pues los no grupos los escogen conozco ustedes. a ninguno de los compañeros en los que estoy. Bueno, hay dos opciones, miren. Cuando yo les decía que hacemos el C virtual, allá vamos a ir a añadir grupos. Entonces yo voy viendo cuántos grupos se configuraron. Y entonces ya podemos decir, mire, hay tantas, aquí a hoy tengo 24 personas matriculadas. Inclusive a todos los agregué ya al grupo de Teams. Si alguno no está en el grupo de Teams, me dice, pero yo ya miré la lista y los agregué porque hubo modificaciones en matrícula solo hasta el viernes. Entonces yo creo que no me aparecen más estudiantes nuevos, pero yo voy haciendo. Entonces, mire. Cuando yo les diga que entren al C virtual y se agreguen a los grupos, entonces digamos, por lo general se agregan los más conocidos. Entonces en clase vamos a decir, mire, hay grupos que reciben a alguien y hay que no. Entonces, por ejemplo, tú me dices, Iván, yo no conozco a nadie. Entonces miramos qué grupos están con uno, dos, le falta uno, a ver quién te puede recibir o si ya tomamos la decisión que vas a trabajar solo. ¿Te parece? Ah, listo, profe. Ok, muchas ¿Qué me ha gracias. pasado? Dicen, yo recibo. No, es que a mí no me gusta trabajar. Lo que decíamos era, mire, grupos máximo de 3. Y el que quiera trabajar solo lo manifiesta. Pero por decir algo, como dices tú, yo quiero trabajar con alguien. Entonces miramos que Juan Pablo, Viviana, le falta uno. Y yo, mire, el grupo número 3 tiene 2, va a recibir a alguien. Entonces ahí buscamos la opción que ellos acepten y algunos se agreguen. Es por eso espero que se vayan pensando los que se conocen. Empezamos a conformar grupos el próximo jueves. ¿Les parece? Sí, profesor. Entonces recomendaciones. Ahí todos en el Teams deben tener todo lo que les llevo cargados. Para hacer el trabajo les sirve esa información. Si ustedes van a mirar ayer les cargué como 2 presentaciones en PDF, 3 infografías. O sea, la mayoría es información que les sirve a usted para que vayan escogiendo esas herramientas, para que se den una idea del trabajo. Vuelvo y lo digo. Tenemos hasta el 22 para cargarlo, es en el C virtual. El que lo adelante y me quiera pedir asesoría, me mande, me diga,
voy bien o tengo una duda, me dice y hacemos ese proceso. Y a partir del jueves empezamos a trabajar ya lo que son las políticas, a crear la empresa, a crear los grupos, que ya es nuestro trabajo grande. O sea, la próxima clase yo les voy a presentar qué son las políticas, cómo va a ser por qué funcionan y cómo vamos a empezar a trabajar. Y ya a partir de la otra semana les voy a empezar a presentar el sistema. Vamos a crear el sistema, creen los usuarios, creen las cuentas y empecemos ese proceso de configuración donde ya es como quien dice nuestro insumo grande. Atención en clase, crear cuentas, crear productos y empezar a mirar con esa creación de los grupos y vayan pensando el nombre de la empresa, los productos que van a comercializar y los productos que van a producir y sus materias primas. ¿Les parece bien? Sí, profe. No les quito más tiempo, les deseo una excelente mañana, váyanse juiciosos a trabajar. Muchas gracias, profe. Muchas Feliz día. gracias, Chao, profe. profe. Feliz Feliz día para día. todos.